momento de reflexión con la voz del pastor. 18º domingo del tiempo ordinario. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar. De noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú lo retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque han muerto, y su vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No se mientan unos a otros. Se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha, y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma, ¿de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hemos tenido la oportunidad de profundizar en la parábola del buen samaritano, luego entender la virtud de la hospitalidad, cómo convertirnos en huéspedes y en anfitriones a la vez recibiendo a Cristo en el corazón y cuidando su presencia en nuestra vida. Y hemos tenido la oportunidad de profundizar sobre el sentido de la oración. Jesús nos ha enseñado la oración del Padre Nuestro y nos ha recordado la importancia de pedir, de buscar, de llamar, porque el que pide recibe,
el que busca encuentra y al que llama se le abre. Hoy la palabra de Dios nos habla de la necesidad de superar todo asomo de codicia, ambición y avaricia. Porque cuando el corazón se divide y cuando empezamos a acumular y acumular y acumular bienes, fácilmente nos olvidamos de los demás. Fácilmente nos olvidamos de la solidaridad y nos alejamos de la posibilidad de compartir con los más necesitados. El corazón se endurece y nos volvemos seres egoístas. Por eso, queridos hermanos, a la luz de esta palabra quisiera resaltar 3 ideas. La primera idea, vanidad de vanidades. En la primera lectura del libro del Eclesiastés comienza diciendo el texto, vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando hablamos del Coelet, estamos hablando del maestro de la sabiduría, que además se dirige a un pueblo que ha estado bajo el yugo de opresores durante más de 400 años. El pueblo de Israel ha estado bajo ese yugo opresor. Y el Coelet, como el maestro de la sabiduría, le habla a un pueblo expresándole todo el misterio de la vida y lo que ocurre bajo el sol y cómo hay que luchar para superar precisamente esas vanidades de la vida. En ese sentido, el Eclesiastés es un poco diferente al libro de Proverbios porque Proverbios detalla más sobre el comportamiento, sobre las actitudes, sobre la manera de ser. Aquí, en cambio, se mira la vida en su generalidad. Y este texto es muy hermoso porque podemos comprender lo que significa la vanidad, como a veces creemos que el conocimiento, que la ciencia, que la tecnología, todo eso que ya hoy nos desborda es lo más importante de la vida y se convierte como algo prioritario. Pero en el fondo no sirve de nada si yo tengo una actitud displicente para con los hermanos más necesitados, si termino alejándome de esas personas que más necesitan, de esas personas pobres, desvalidas, descartadas socialmente. ¿Qué saca el hombre de todos los trabajos?, dice el Coelet, y de tantas preocupaciones que lo fatigan bajo el sol. A veces vivimos inmersos en medio de preocupaciones, sufrimos por la falta de dinero, nos quejamos frente a las dificultades de la vida, renegamos de las cosas de la vida, como que no descansa nuestra mente. Hay personas que se acuestan y maquinan todo el tiempo, a veces pensando hacerle maldad a otros, o a veces pensando en cómo salir de sus preocupaciones y angustias, y terminan preocupándose más, terminan sufriendo más. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y aquí podríamos pensar en cómo la ambición va sacudiendo a las personas y las va enredando, porque las lleva a un egoísmo tal que la lleva a olvidarse de los otros. Ya no importa ni la familia, ni los amigos, sino que importo yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y empiezo a construir un mundo lleno de fantasías, en donde después termino siendo una isla, y los seres humanos no podemos ser islas, porque tenemos que tener la conciencia que vivimos en comunidad. Cuando yo pienso en este texto de Eclesiastés y en esta expresión tan hermosa, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pienso en el vacío interior que muchas personas están viviendo hoy. Un vacío que no lo llena nada ni nadie, que lo podría llenar Jesús, pero a veces no queremos ni siquiera que Jesús haga parte de nuestra vida. Pienso en la superficialidad de tantos seres humanos y preferimos vivir en la superficialidad que profundizar en la verdad. Nos quedamos en las verdades a medias, nos quedamos con mentiras disfrazadas de verdades, nos hacemos daño, le hacemos daño a otras personas. Y en el fondo, eso hace que nuestra vida se vuelva una vida mediocre y nuestras relaciones se vuelven relaciones mediocres. Por lo tanto, ni crecemos ni maduramos en las relaciones y menos crecemos o maduramos en la fe. Cuando nos dejamos llevar por la vanidad,
cuando nos dejamos llevar simplemente por el cúmulo de los bienes materiales, pues nuestro corazón también se enceguece. Es una figura. Entiendan, nuestro corazón se envilece, como que nos ponemos una venda en los ojos. No queremos ver la realidad y todo eso nos hace sufrir. Y recuerden, hermanos, que cuando muchas veces empezamos a sufrir o empezamos a sentir carencias y necesidades, terminamos haciendo sufrir a los demás. ¿Eso es lo que quieres para ti? Pues piensa cómo estás edificando tu vida, sobre la vanidad o sobre la humildad. Y podrías colocar sobre una balanza: ¿me estoy dejando llevar de la vanidad que me lleva a acumular y a olvidarme de los demás? ¿O está primando en mi vida como una prioridad la humildad que me lleva a reconocer la grandeza de Dios, pero también mi pequeñez, y a reconocer la importancia de las personas que están a mi lado? No olviden, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La segunda idea, oigan esto: la generosidad es fruto de la bondad. La generosidad es fruto de la bondad. Cuando una persona es generosa, esa persona aprende a compartir. Y compartir con los otros es partir con. Fíjense que en estos días, cuando hemos visto las noticias sobre Gaza, sobre la realidad de la guerra entre Israel, Gaza y todos estos grupos como Hamas, a mí eso me parte el alma, porque tantos niños que están muriendo víctimas del hambre por la guerra, y el clamor del mundo y el clamor de los organismos internacionales pidiéndole a Israel que permita un corredor humanitario para poder llegar con la alimentación, para poder llegar con la comida a las familias y a los niños. Y todo está bloqueado. Pero lo más grave es que el corazón de los mandatarios está bloqueado. Y eso también es vanidad. Eso también es vanidad, porque es como si los mandatarios consideraran que ellos también se van a eternizar en el poder. Como si ellos no entendieran que nuestro paso por este mundo es un paso fugaz. Nuestro paso por esta tienda de campaña es un paso fugaz. Hoy estamos, mañana no. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cuando vemos a tantos niños hoy morir de hambre por la guerra, por la indolencia de unos mandatarios que se vuelven dictadores y tiranos en el mundo, eso tiene que cuestionarnos. Y me cuestiona porque tenemos que aprender a compartir. En Colombia, por ejemplo, existe el Banco de Alimentos, y a través del Banco de Alimentos se hacen campañas muy interesantes para que vaya menguando el hambre en nuestra nación, pero desde aquí se puede ayudar a muchos otros lugares. Y eso está bien. Pero ¿cuánto despilfarramos? ¿Cómo me duele ver, por ejemplo, a los niños, muchas veces en sus casas, disgustarse porque les sirven un plato de lentejas, porque les sirven un plato de frijoles, porque a mí no me gusta esa comida que me sirvieron? Y no solamente se rebelan, sino que hasta tiran los alimentos. Cómo duele ver en tantos restaurantes a donde entran los comensales y con mucha facilidad dejan comida porque no les gustó, porque era demasiada la comida que sirvieron, y cuánto despilfarramos. Y todo eso, hermanos, en verdad que tiene que sacudirnos el alma. Estás despilfarrando los bienes. Aprende a compartir. Aprende a compartir con tu familia. Aprende a compartir con tus amigos. Aprende a compartir con aquellos que nada tienen. ¿Por qué no revisas tu closet? ¿Por qué no revisas tu alacena? ¿Por qué no revisas tu despensa para que te des cuenta que hay muchas cosas que tal vez podrías compartir con los más necesitados? Compartir. El fruto de la generosidad es la bondad. Y ahí nace el sentido de compartir. Compartir con alegría. Cuando uno comparte, pues esa virtud produce otra hermosísima, que es un fruto del Espíritu Santo, la alegría que viene de Dios. Y luego la solidaridad. Aprender a ser solidarios con los demás. A mí me encanta hablar de la caridad, porque la caridad cubre y reviste la solidaridad de belleza.
uno puede ser solidario y ser simplemente un filántropo, y eso está bien. Quiero a los demás, amo a los demás, no les hago daño, pero cuando uno reviste la solidaridad de fe, entonces la embellece. Es la caridad a flor de piel, una caridad que se traduce en dar limosna, que se traduce en dar la vida, que se traduce en ayudar a otros, en extender la mano para ayudar a levantar, y no en estrujar o empujar al otro para que vaya al abismo. Así que estamos llamados a ser solidarios, y esa solidaridad me lleva a olvidarme de mí para pensar en las necesidades del otro. Y todo eso es fruto del amor, porque el amor nos lleva a consolarnos, el amor nos impulsa a vivir la vida con esperanza, el amor nos impulsa a compartir con los otros, a ser solidarios, a ser misericordiosos y compasivos. Como escuchamos en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, Cristo es nuestra vida y por lo tanto busquen los bienes de allá arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Eso nos lo dice San Pablo. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos aprender a ser generosos. Hermanos, no olvidemos, el bien no hace ruido, pero el ruido no hace bien. Y la tercera idea, atesorar para el cielo. En el Evangelio de San Lucas que hemos proclamado, Jesús se encuentra con una multitud y se acercan para decirle: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él muy claramente le dice a aquel hombre: ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? En el Antiguo Testamento, en el libro de los Números y en el Deuteronomio, encontramos algunos relatos en donde se nos habla de a quién le pertenece la herencia. Se habla, por ejemplo, de la primogenitura. Los primogénitos tenían derecho a la herencia, a las 2/3 partes de la herencia. Y luego se hablaba, en el caso de las mujeres, si había una familia donde no habían varones, pues se consideraba también una desgracia, y las mujeres, por lo tanto, no tenían derecho a la herencia. Y hay un texto muy lindo en el libro de los Números donde ellas le piden a Moisés que ellas puedan tener acceso a esa herencia de su padre, y así se garantizará la memoria de ese papá. Y Moisés le consulta a Dios, y Dios le dice: tienen razón, tienen razón. Es muy lindo ese texto, porque nos hace comprender que entonces Dios es misericordioso, que Dios no hace acepción de personas, y que Dios da a cada uno según lo que necesita y según lo que merece. Y volvamos al texto de San Lucas. Dice Jesús: guárdense de toda codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y luego pone como referencia una parábola donde hay un hombre que derriba los graneros, construye otros más grandes y decide almacenar allí todo el trigo y sus bienes. Y luego una pregunta: necio, esta noche te van a reclamar la vida, ¿de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Muchos de nosotros decidimos acumular en la vida y vamos acumulando, acumulamos bienes y nos olvidamos de los demás. Y aquí la codicia que nos enceguece nos lleva por el camino de la trocha, no nos lleva por el camino recto, nos lleva por el camino de la injusticia, no por el camino de la justicia. Nos lleva por el camino de la falta de sensibilidad y de misericordia, no nos lleva por el camino de la misericordia. Es todo lo contrario. Entonces, imagínense un granero lleno de abarrotes, de cosas. ¿Por qué no pensamos, hermanos? El corazón, ¿cómo está? Mi corazón es como un granero. Es como una tienda. ¿Qué estoy llenando yo en mi corazón? Hay personas que tienen casas en un país, en otro, una hacienda, o viviendas en muchos lugares, pero son lugares que nunca visitan. Están ahí, durmiendo el sueño de los justos. No lo disfrutan ellos, pero tampoco lo disfrutan sus familias, ni lo disfrutan sus amigos, ni lo disfrutan otras personas. Simplemente por el hecho de poder decir y ufanarse de que yo tengo poder
y que tengo muchos bienes quizás dispersos por todo el mundo. ¿Y eso para qué? O personas que tienen mucho dinero en el banco y que con lo que tienen hoy podrían incluso garantizar la sobrevivencia de 2 o 3 generaciones, imagínense ustedes. Por eso duele saber que en el mundo muy pocos lo tienen todo, mientras muchos no lo tienen todo. Hay muchas carencias, hay muchas necesidades. En las visitas pastorales que como obispo he podido realizar en mi diócesis, y sé que así sucede en otras diócesis del mundo, me encuentro con una realidad de pobreza y de pobreza material que también sacude el alma. Y he llegado a la conclusión que esa pobreza material muchas veces tiene que ver con una pobreza espiritual, porque lo que da el equilibrio a la vida es precisamente la riqueza espiritual. Cuando una persona es rica espiritualmente, cuando tiene a Dios en el corazón, pues fácilmente puede comprender la prosperidad, aprende a compartir, aprende a ser solidario. Por eso Jesús en el Evangelio dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se le dará por añadidura. Entonces recapitulemos y pensemos en 2 preguntas. En primer lugar, es necesario aprender a darnos a los demás. Es necesario aprender a compartir desde lo poco o mucho que tenemos. Es necesario vivir al estilo de Jesús, vivir una vida austera y no acumular. Necio, lo que has acumulado, ¿para quién será? Y 2 preguntas. Delante del Señor, ¿para qué estoy acumulando? Y luego, preguntémonos, ¿estamos derrochando? ¿Derrochando bienes materiales? O más aún, derrochando los carismas que el Señor nos ha dado, quizás buscando los beneficios personales y olvidándonos de los demás. Contemplen a la Virgen María. La Virgen María fue una mujer generosa, una mujer llena de esperanza, una mujer que dio todo también y una mujer que aprendió a compartir. Que como ella tengamos esa disponibilidad para servir a nuestros hermanos. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal SPEI TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.